Buenas tardes compañeros, mi nombre es Aurora Isabel. Yo les voy a hablar sobre las sociedades anónimas. A mí me tocó hablarles sobre la segunda sesión que se refiere a las acciones. Bueno, como todos sabemos, una sociedad anónima son varias personas que conforman a una empresa. Es un grupo de personas que invierten cierto capital de dinero para así conformar una sola asociación. Un ejemplo de una asociación anónima puede ser, por ejemplo, Amazon. Amazon es un ejemplo de asociación anónima, ya que en realidad no se sabe quién es el verdadero dueño, sino que son varios accionistas los que son socios de Amazon. Otro ejemplo puede ser Banorte. Banorte también es otro ejemplo de una sociedad anónima. Ahorita les voy a mencionar unos artículos que son muy importantes sobre las asociaciones anónimas. Los artículos los cuales les voy a mencionar habla sobre las acciones. El artículo 111 nos habla sobre las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima. Dice que estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del socio. El artículo 112 nos habla sobre las acciones que serán de igual valor y conferirán iguales a los derechos. Dice que sin embargo en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase. El artículo 113 nos habla sobre los dividendos. Aquí nos menciona que cada acción solo tendrá derecho a un voto, pero en el contrato social podrá pactarse en una parte de las acciones tendrá derecho de voto solamente en las asambleas extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos de las fracciones 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 182. Dice que no podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se pague a las del voto, limitando un dividendo en 5%. El artículo 114 nos dice que cuando así lo prevenga el contrato social podrá emitirse en favor de las personas que presenten sus servicios a la sociedad acciones especiales en las que figurarán las normas respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares que les correspondan. El artículo 115 nos habla de que se prohíben a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor a la de su valor nominal. El artículo 116 nos menciona que aquí habla sobre las valuaciones y las revaluaciones. Este artículo nos habla sobre eso. Nos menciona que solamente serán liberadas acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria. Dice, tratándose de reservas de evaluación o de revaluación, estas deberán estar apoyadas en avalúos efectuados por evaluadores independientes autorizados por la Comisión Nacional de Valores, como por ejemplo corredores públicos, instituciones de crédito y etcétera, etcétera. Otro artículo importante sobre las sociedades anónimas es el artículo 132. En este nos menciona que las acciones tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones para suscribir las que emitan en caso de aumento de capital social.
En el artículo 113 nos menciona que no podrán emitirse nuevas acciones sino hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas. Se prohíbe en el artículo 134, dice que se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones salvo por adjudicación judicial en pago de crédito de la sociedad. Dice el artículo 135, dice que en el caso de reducción de capital social mediante reembolso a los accionistas de la designación de las acciones que haya nulificarse se hará por sorteo ante notario o corredor titulado. El artículo 136 consta de 5 reglas importantes. Aquí nos menciona que para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando el contrato social lo autoriza, se observan las siguientes reglas. La 1 es la amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accionistas. La 2 dice que solo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas. La 3 nos menciona que la adquisición de acciones por amortizarlas se hará en bolsa, pero si el contrato social o el acuerdo de Asamblea General fijeren un precio determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante notario corredor titulado. En el 4 nos menciona que los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán emitirse acciones de goce cuando así lo provenga expresamente el contrato social. Y el 5 nos menciona que la sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones amortizadas por el término de 1 año, contando a partir de la fecha de la que se publica a que se refiere la fracción 3. El artículo 137 nos dice que las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades líquidas después de que se haya pagado a las acciones no reembolsables el dividendo señalado en el contrato social. Otro artículo importante es el artículo 138. Dice que los consejeros y directores que hayan autorizado la adquisición de acciones en contravención a lo dispuesto en el artículo 134 serán personal y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que causen a la sociedad o a los acreedores de esta. El artículo 138 dice que a las sociedades anónimas queda prohibido hacerse préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. Y el artículo 140 dice que, salvo en el caso previsto por el párrafo segundo de la fracción 4 del artículo 125, cuando por cualquier causa se modifiquen las indicaciones contenidas de los títulos de las acciones, estas deberán cancelarse y anularse por los títulos primitivos. Y por último, el artículo 141 nos dice que las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie deben quedar depositadas en la sociedad durante 2 años. Si en este plazo aparece que el valor de los bienes es menor, es un 25.